Los animales nunca mueren, incluso nunca se van. Nosotros somos quienes, desde la limitación de nuestros pensamientos, creencias o conceptos, y muchos inculcados, creamos la ilusión de lo que conocemos como muerte. ¿Cómo es esto posible? Descúbrelo en este video. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, me da gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con los animales que mueren. Como sociedad estamos acostumbrados a pensar que la muerte existe y realmente es un concepto totalmente erróneo porque la muerte no tiene nada que ver con lo que te compartiré y es desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal. Acá quiero hacer un paréntesis, pues así como las personas somos un alma teniendo una experiencia humana en un mundo físico, igualmente los animalitos tienen un alma y tienen una experiencia en este planeta, y en compañía de las personas, como almas, somos inmortales infinitos, y también somos parte de una conciencia superior que se expresa individualmente a través de cada uno de nosotros, con cada una de nuestras experiencias. Los animales cuando mueren simplemente abandonan su cuerpo físico y éste muere, pero cuando esto sucede ellos se encuentran inmediatamente en un estado de luz. Si hablamos desde el punto de la muerte, pero del cuerpo físico, esta existe, pero es parte del proceso que cada ser del universo tiene que vivir cuando reencarna en el planeta Tierra. Pero en esencia nosotros nunca morimos y los animales tampoco. El proceso después de la muerte de los animales es regresar a un estado de luz, de manera inmediata. Y para ellos es un proceso muy natural que lo aceptan con mucho amor y es algo que han experimentado muchas veces. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Puedo decirte que nosotros mismos somos quienes nos hacemos este proceso muy difícil, porque por naturaleza lo primero que sentimos es dolor y tristeza, porque somos seres humanos y es normal en nosotros sentirnos de esa manera. Pero como vivimos con la creencia de que la muerte de los animales es lo peor que nos puede pasar, solo nos centramos en lo que conlleva. Sentirnos mal todo el tiempo al pensar que jamás lo vamos a volver a ver, o creer que no vamos a sentirnos en paz, o que no van a llegar a la luz porque les lloramos o porque no mostramos bienestar por parte de nosotros. Y eso es totalmente falso. Cuando recuerdas el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, es mucho más fácil asimilar este proceso por el cual pasan los animales. Ellos saben que es un proceso difícil para nosotros, pero el poder comunicarnos con ellos y experimentar en primera persona lo que hay detrás de su muerte nos ayudaría a comprender de una manera más rápida su muerte. Por ejemplo, cuando mi animal de compañía murió, tuve unas visiones en donde lo veía joven y lo veía muy lleno de luz y amor, y en esas visiones percibía que él estaba en un lugar muy bonito, que más adelante te lo explicaré con mayor detalle. En esa experiencia percibí que él se había convertido en una energía muy bonita de luz y amor, y eso a mí me dio mucho gusto, porque antes de no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, creía que la muerte en los animales existía y creía que su esencia se apagaba para siempre, como si fueran desechables. Pero al recordar el lenguaje del corazón, descubrí que es un concepto totalmente erróneo y que todos los animales cuando mueren pasan por este mismo proceso y es solo un nuevo despertar para ellos, un regreso a casa, y para ellos es algo muy bonito porque están continuando con su evolución como almas avanzadas que son. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones.
Y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, en donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía fallecidos.